Había una ciudad de 100.000 personas que funcionaba perfectamente. Calles rectas, agua corriente en cada casa. Un sistema de drenaje que Europa no tendría hasta 2000 años después. Y un día, sin señales de guerra, sin cenizas de incendio, sin cadáveres en las calles, desapareció. No hubo ejército que la destruyera. No hubo erupción, ni sequía registrada, ni enemigo con nombre. Los últimos habitantes recogieron sus cosas, salieron por las puertas, y nunca volvieron. Lo que construyeron entonces, lo seguimos intentando replicar hoy. Y lo que los destruyó, todavía no lo entendemos. ¿Qué le haces a una civilización que murió sin dejar explicación? Un hombre cruza el Gran Baño antes de que el sol alcance los tejados. No camina deprisa. No tiene motivo para hacerlo. La ciudad lleva funcionando así durante 600 años, y no muestra ninguna señal de que vaya a dejar de hacerlo. El agua del estanque está quieta. Tiene 12 metros de largo, 7 de ancho, casi 3 de profundidad. Las paredes son ladrillo cocido cubierto de yeso y betún. No se filtra, no se pudre. Alguien diseñó este sistema de drenaje y abastecimiento con una precisión que Europa no va a alcanzar hasta el siglo XIX. Ese alguien no dejó su nombre en ningún lugar que hayamos encontrado. Eso es lo primero que hay que entender sobre Mohenjo-Daro. Nadie firmó nada. No hay inscripciones reales. No hay murales con reyes en batalla. No hay tumbas con tesoros que señalen quién mandaba más que los demás. Las civilizaciones que conocemos se anuncian con monumentos al poder. Pirámides, palacios, estatuas de 30 metros. Mohenjo-Daro construyó un sistema de alcantarillado. Construyó baños privados conectados a canales de drenaje en cada manzana de la ciudad. Construyó graneros públicos de gestión colectiva. Y construyó todo eso durante 700 años sin que ningún registro indique que alguien se pusiera encima de los demás para obligarlos a construirlo. Hay dos maneras de interpretar eso. La primera, estaban tan adelantados organizativamente que no necesitaban el poder visible. La segunda, el poder existía, pero lo ocultaban de una manera que todavía no sabemos leer. Ninguna de las dos respuestas conviene al presente, y ninguna de las dos es segura. Los arqueólogos que excavaron el sitio a partir de los años 20 del siglo pasado encontraron algo que no esperaban. Uniformidad. No aproximada, exacta. Los ladrillos de Mohenjo-Daro tienen las mismas proporciones que los de Harappa, a 500 kilómetros. Las mismas que los de Dholavira, a 800. No hay norma escrita que los arqueólogos hayan encontrado. No hay figura central que hubiera podido imponerla. Y sin embargo, en un territorio tan grande como la mitad de Europa, todos construían con el mismo módulo. Todos usaban el mismo sistema de pesos. Todos medían con la misma unidad de longitud. Una civilización de 3 millones de personas, extendida sobre 2,5 millones de kilómetros cuadrados, funcionando con una coherencia que ningún documento explica. En ese territorio no se ha encontrado un solo depósito centralizado de armas. No hay arsenales. No hay cuarteles identificados. En décadas de excavaciones en el Valle del Indo, los arqueólogos han recuperado puntas de lanza, algunos cuchillos de cobre, objetos que podrían ser armas pero que aparecen en contextos domésticos, nunca militares. Comparado con Mesopotamia, con Egipto, con la China de la misma época, el inventario bélico del Indo es tan escaso que algunos investigadores lo han calificado de anomalía estadística. ¿Cuál es la diferencia entre una sociedad que no necesita armas y una que oculta las suyas? El hombre que cruza el Gran Baño esa mañana lo hace como lo ha hecho todos los días de su vida. No sabe que está en el cenit. No puede saberlo. Las ciudades no tienen manera de notificar su propio apogeo. Solo lo saben los que llegan después, cuando ya no queda nada que ver. Hay algo que ese hombre no ha notado todavía. Algo que nadie en la ciudad ha mencionado, porque nombrar lo que no tiene explicación inmediata no es útil, y esta civilización era
por encima de todo, pragmática. El río lleva 2 décadas bajando el nivel de sus crecidas, no de manera catastrófica, solo un poco menos cada año. El suelo junto a las riberas sigue fértil, los canales siguen funcionando, la ciudad sigue recibiendo el agua que necesita, pero hay un número en los márgenes del sistema, un número que nadie está midiendo porque nadie sabe qué importa, que lleva 20 años moviéndose en la misma dirección. El Gran Baño no lo refleja, los graneros no lo reflejan, las calles rectas y los tejados perfectamente alineados tampoco. La ciudad parece exactamente lo que ha sido siempre, el lugar más ordenado del mundo antiguo. Eso es lo más peligroso que puede parecerse una ciudad en el momento preciso en que empieza a desaparecer. El río Saraswati no existe, no en el sentido en que existió durante 2000 años, mientras la civilización del Indo lo usaba para beber, para irrigar, para conectar ciudades a lo largo de su cauce. Hoy es una línea seca en los mapas satelitales, un fantasma topográfico, un lecho de más de 1500 kilómetros sin una sola gota de agua corriente. Los textos védicos lo mencionan como el río más poderoso del subcontinente. Los ingenieros del siglo XXI lo han localizado con precisión milimétrica usando imágenes de radar, y los geólogos han fechado su desaparición. Ocurrió entre el año 2000 y el año 1500 antes de nuestra era, justo en el período en que Mohenjo-Daro fue abandonada. Eso no es una coincidencia, es el mecanismo. Pero durante décadas, ese mecanismo no era lo que los arqueólogos buscaban. Buscaban al asesino. En 1922, cuando los primeros equipos excavaron las capas superficiales de Mohenjo-Daro, encontraron esqueletos. No muchos, 37 en total, distribuidos por varias zonas de la ciudad. Algunos estaban tirados en la calle, algunos agrupados en habitaciones. Todos correspondían a las capas más recientes, a los últimos momentos documentados de la ciudad, y eso fue suficiente para construir una narrativa que duró 50 años. El arqueólogo Mortimer Wheeler identificó esos esqueletos como evidencia de una masacre violenta, una invasión. Los textos védicos mencionaban a los arios llegando desde el norte y destruyendo ciudades amuralladas. Los esqueletos encajaban. La teoría se convirtió en certeza académica. En los libros de texto de medio mundo durante décadas, la civilización del Indo terminaba así: invadida, destruida, barrida por pueblos más agresivos desde las estepas del norte. Era una historia limpia. Tenía un villano. Tenía víctimas. Tenía una fecha. Era completamente falsa. Los análisis forenses modernos desmontaron esa narrativa hueso por hueso. Los esqueletos de Mohenjo-Daro no tienen fracturas de combate. No tienen marcas de arma en el cráneo, en las costillas, en los huesos largos. Algunos muestran signos de enfermedad. Algunos tienen posiciones que sugieren que cayeron donde estaban y nadie los movió. Pero ninguno tiene las lesiones que dejan los conflictos armados en el tejido óseo. No hubo masacre. No hubo invasión final. No hubo ejército que entrara por las puertas. Lo que sí había eran capas. Mohenjo-Daro fue reconstruida al menos 7 veces sobre sus propias ruinas. Cada vez que el Indo crecía y destruía parte de la ciudad se reconstruía encima. Las capas inferiores muestran construcción cuidadosa, planificación urbana precisa, el mismo orden que hizo famoso al sitio. Las capas superiores, las más recientes, muestran algo diferente: muros más delgados, ladrillos reutilizados de estructuras anteriores, habitaciones subdivididas sin lógica aparente. Señales de una población que seguía en el mismo espacio, pero con menos recursos, menos organización, menos capacidad de sostener lo que había heredado. No es el aspecto de una ciudad destruida desde fuera. Es el aspecto de una ciudad que se vaciaba desde dentro. La diferencia importa más de lo que parece. Una ciudad destruida por invasores es una tragedia con responsables.
Una ciudad que se vacía sola es una advertencia sin destinatario específico, mientras las capas superiores de Mohenjo-Daro registraban ese deterioro silencioso. A cientos de kilómetros al este ocurría algo que los habitantes no podían ver, pero que lo explicaba todo. El Saraswati llevaba generaciones perdiendo caudal, no de golpe, un poco cada década. Los afluentes que lo alimentaban desde el Himalaya estaban siendo capturados por otros sistemas fluviales. El río no fue destruido, fue robado lentamente por la propia geología del subcontinente. Y cuando el Saraswati dejó de ser navegable, dejó de ser útil. Y cuando dejó de ser útil, las ciudades que dependían de él dejaron de tener razón para existir donde existían. Los 37 esqueletos no son las víctimas de una invasión. Son las personas que se quedaron cuando todos los demás ya se habían ido. Eso cambia la pregunta. La pregunta no es ¿quién destruyó Mohenjo-Daro? La pregunta es ¿a dónde fue todo el mundo? Tú crees que una civilización se destruye desde fuera. Eso es lo que nos han enseñado a esperar. El enemigo que llega, el fuego que cae, la fecha en el calendario donde todo termina. Es una estructura narrativa tan antigua como la escritura misma, porque los vencedores siempre tienen interés en documentar su propia victoria. Mohenjo-Daro no tenía vencedores, por eso nadie la documentó. Volvamos al hilo que dejamos abierto, el gran baño, el hombre que lo cruza cada mañana, el río que lleva 2 décadas bajando el nivel de sus crecidas. Lo que no te dije entonces, y que ahora puedes ver diferente, es esto. Ese hombre no vivía en una ciudad condenada. Vivía en una ciudad que ya había sobrevivido 6 condenas anteriores. Las 7 reconstrucciones de Mohenjo-Daro no son señal de fragilidad. Son señal de lo contrario. Esta es la civilización que miraba una catástrofe, la calculaba y reconstruía encima. No con nostalgia del diseño original, con mejoras. Los sistemas de drenaje de las capas superiores son más sofisticados que los de las inferiores. Cada destrucción era también una actualización. Esa es la capacidad que hace incomprensible el final. No colapsaron porque no supieran adaptarse. Habían estado adaptándose durante 700 años. Entonces, ¿qué fue diferente esta vez? El cambio del monzón. Alrededor del año 1900 antes de nuestra era, los patrones de lluvia estacional en el subcontinente comenzaron a desplazarse hacia el este de manera permanente. No fue un evento único, fue un reajuste climático que los paleoclimatólogos han documentado en registros de sedimento, en espeleotemas de cuevas del noroeste de la India, en el análisis isotópico de huesos humanos del período. El monzón, que había sostenido la agricultura del Indo durante siglos, se retiró. No desapareció, se movió. Y ese movimiento, sumado a la captura tectónica de los afluentes del Saraswati, produjo algo que ninguna ingeniería podía compensar. Las tierras que rodeaban Mohenjo-Daro dejaron de alimentar a la población que las habitaba. No de un año para otro, en el transcurso de varias generaciones. Pero era irreversible. Ahora cierra el segundo hilo. Los 37 esqueletos. La ciudad que se vaciaba desde dentro. Lo que los arqueólogos interpretaron como rastro de masacre era el rastro de una evacuación en curso desde hacía décadas. Las capas superiores con muros más delgados y ladrillos reutilizados no son resultado de una población empobrecida y sometida. Son resultado de una población que estaba dejando de invertir en un lugar que sabía, colectiva y gradualmente, que iba a abandonar. No construyes para la eternidad en una ciudad de la que ya estás saliendo. Los 37 que se quedaron no fueron olvidados, fueron los últimos, los que no podían moverse o los que esperaron demasiado. Quienes los precedieron habían salido en oleadas silenciosas durante generaciones, hacia el este, siguiendo el monzón, siguiendo el agua, siguiendo a los que se habían ido antes. Y ahora la frase que reencuadra todo.
Lo que los arqueólogos excavaron en Mohenjo-Daro no es el lugar donde una civilización murió. Es el último punto que esa civilización decidió abandonar después de haber abandonado todos los demás. La ciudad no era el centro, era el límite occidental de un sistema en movimiento permanente. Eso significa que lo que destruyó Mohenjo-Daro no fue el enemigo exterior, ni la incompetencia interna, ni el colapso del orden. Fue el clima, fue la geología, fuerzas tan grandes y tan lentas que nadie pudo nombrarlas mientras ocurrían, porque no hay lenguaje útil para un proceso que tarda 3 siglos en completarse. El hombre que cruzaba el Gran Baño no sabía que vivía en el borde de un mundo que se desplazaba. Sus bisnietos sí lo supieron, y se fueron, no huyendo, caminando hacia donde el mundo todavía era posible. La pregunta que el registro arqueológico no puede cerrar es esta. ¿Cuándo se tomó la decisión de no reconstruir por 8ª vez? ¿Quién la tomó? Si hubo debate, si alguien insistió en quedarse mientras los demás miraban al este. Esa conversación no existe en ningún archivo. Pero ocurrió. Y lo que se decidió cambió el mapa del mundo antiguo para siempre. Lo que parecía una historia de colapso era una historia de movimiento. Y el movimiento no terminó en Mohenjo-Daro. Terminó en el Ganges. Los análisis genéticos publicados en la última década rastrean la firma del ADN de las poblaciones del Indo en comunidades asentadas en el valle del Ganges entre el año 1800 y el año 1200 antes de nuestra era. No hay discontinuidad genética, no hay ruptura poblacional, hay desplazamiento. El mismo grupo humano, los mismos linajes que habían construido Mohenjo-Daro, aparecen 2 siglos después y 500 kilómetros al este, construyendo de nuevo. No llegaron como refugiados, llegaron como lo que eran, los mejores ingenieros hidráulicos del mundo antiguo. Ahora detona el primer hilo, la grieta plantada en la parte 1, la ciudad sin reyes, sin arsenales, sin monumentos al poder. Lo que entonces era una anomalía incómoda es ahora la única explicación posible de lo que ocurrió después. Una civilización organizada alrededor del poder centralizado no puede desplazarse. El poder centralizado necesita un territorio fijo, un palacio que defender, una capital que no puede trasladarse, una legitimidad que se ancla en un lugar concreto. Cuando el territorio falla, el poder centralizado colapsa porque ha confundido el mapa con el terreno. El Indo no cometió ese error. No había rey que perdiera su trono cuando el río bajó de nivel. No había clase sacerdotal cuya autoridad dependiera de un templo específico en una ciudad específica. No había estructura de poder que tuviera más que perder moviéndose que quedándose. Lo que había era una red, ciudades, rutas comerciales, estándares compartidos, conocimiento técnico distribuido en millones de personas a lo largo de 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Una red no muere cuando pierdes un nodo, se reconfigura. Esto es lo que los arqueólogos del siglo XX no podían ver, porque buscaban un colapso y lo que había era una transformación. Buscaban el momento en que la civilización terminó. Ese momento no existe, porque la civilización no terminó. Cambió de forma. Los ladrillos con proporciones idénticas que aparecían en Mohenjo-Daro y en Harappa empiezan a aparecer en los primeros asentamientos del Ganges. El mismo módulo constructivo, a 600 kilómetros del último punto de la civilización del Indo. No lo llevaron en un libro de normas, lo llevaron en las manos, en la memoria del oficio, en la manera de mezclar el barro y cocerlo que una generación enseña a la siguiente sin necesidad de escribirlo. Y aquí está el detalle que tenías que haber visto desde la parte 1, para que ahora golpee con todo su peso. La escritura del Indo nunca fue descifrada. Llevamos más de 100 años intentándolo. Tenemos más de 4.000 sellos con inscripciones. Tenemos los mejores lingüistas computacionales aplicando análisis estadístico al corpus. Y el sistema de escritura de la civilización del Indo
sigue siendo ilegible. Eso podría ser una tragedia académica, o podría ser algo diferente. Una civilización que no dejó textos sobre sus reyes porque no tenía reyes, que no dejó registros de guerras porque no libraba guerras que merecieran ser recordadas como victorias, que construyó durante 700 años con coherencia perfecta, sin que nadie firmara las órdenes. Esa civilización no necesitaba documentar su poder, porque su poder no residía en ningún lugar que pudiera ser destruido o conquistado. Residía en las personas, y las personas se movieron. El colapso que durante décadas buscaron los arqueólogos en las ruinas de Mohenjo-Daro no estaba ahí. Estaba en la suposición de que una civilización es su ciudad, que cuando la ciudad cae, la civilización muere. El indo respondió con 4000 años de continuidad cultural ininterrumpida, lo que llamamos civilización védica, lo que llamamos los orígenes de la India, la tradición más antigua del mundo, que sigue activa hoy, no llegó desde fuera para reemplazar al indo. Creció desde dentro de las mismas poblaciones que construyeron el Gran Baño, los canales de drenaje, los graneros colectivos. No hubo ruptura, hubo traducción, y esa traducción no terminó. Lo que construyeron no era una ciudad, era una manera de entender que la civilización vive en las personas, no en las piedras que las rodean. Vuelve al principio, no metafóricamente. Vuelve al hombre que cruza el Gran Baño antes de que el sol alcance los tejados. Vuelve a la ciudad que lleva 600 años funcionando sin una sola firma real en sus paredes. Vuelve a los ladrillos con proporciones exactas que nadie ordenó estandarizar. Vuelve al río que lleva 20 años bajando el nivel de sus crecidas y que ese hombre todavía no ha nombrado como amenaza. Lo que viste en la parte 1 era una civilización en su cénit. Eso era técnicamente correcto. Pero la lente estaba equivocada. Estabas mirando una civilización en su cénit como si fuera una civilización al borde del colapso. Porque eso es lo que la historia nos ha enseñado a buscar. El momento antes de la caída, la grieta en el muro, la señal que nadie leyó a tiempo. Toda nuestra narrativa del pasado está construida sobre la lógica del colapso, porque las civilizaciones que conocemos mejor son las que dejaron ruinas espectaculares y textos sobre su propia destrucción. El indo no dejó textos sobre su destrucción, porque no hubo destrucción que documentar. Dejó algo más difícil de interpretar: silencio ordenado, salida sin caos, una ciudad que se fue vaciando con la misma precisión con que se había construido. Aquí está la revelación que cambia el significado de cada detalle que has visto en este relato. La ausencia de reyes no era la anomalía de Mohenjo-Daro, era su mecanismo de supervivencia. La ausencia de arsenales no era ingenuidad, era la señal de una sociedad que había resuelto la violencia interna de una manera que todavía no comprendemos del todo, y que por tanto no necesitaba mantener el monopolio de la fuerza en manos de nadie. La ausencia de monumentos al poder no era modestia, era una decisión estructural. Ningún edificio, ningún título, ningún nombre podía valer más que la red misma. Una red que no tiene nodo central no puede ser decapitada. Cuando el clima cambió y el Saraswati desapareció, no hubo rey que tomara la decisión equivocada. No hubo consejo que tardara demasiado en actuar. No hubo capital que se negara a reconocer que era hora de moverse, porque admitirlo hubiera significado admitir su propia obsolescencia. La red simplemente se reconfiguró, como lo había hecho 6 veces antes después de cada inundación, como lo había hecho cada vez que una parte del sistema fallaba y las otras partes absorbían la carga. Lo que llamamos el fin de Mohenjo-Daro fue la 7ª y última reconfiguración, y fue la más grande porque fue la definitiva. No una reconstrucción sobre las mismas ruinas, sino un desplazamiento completo hacia un nuevo sistema fluvial donde el monzón todavía llegaba con fuerza. Llevaron los pesos estandarizados,
Llevaron el módulo del ladrillo, llevaron los sistemas de drenaje, llevaron el conocimiento de cómo construir una ciudad que funciona para todos, no para el rey. Y en el Ganges construyeron de nuevo. 4000 años después, esa tradición de pensamiento colectivo, de conocimiento distribuido, de poder que no necesita firmarse para existir, todavía se puede rastrear en las corrientes intelectuales que surgieron en ese mismo territorio. No es una línea directa, la historia nunca lo es, pero hay una continuidad en la manera de entender que lo que importa no puede ser destruido porque no reside en ningún lugar específico. Los 37 esqueletos de Mohenjo-Daro no son los muertos de una civilización, son los últimos habitantes de un lugar que ya había cumplido su función. El gran baño sigue ahí, vacío, perfectamente construido, esperando agua que ya no va a llegar, y el hombre que lo cruzaba cada mañana lleva 4000 años caminando hacia el este, en los genes y en la memoria de 1000 millones de personas que no saben su nombre, que no conocen su ciudad, pero que piensan con la misma lógica con la que él vivió. Una civilización que no necesita que la recuerden para seguir existiendo es la única que realmente sobrevive. Hay una pregunta que los arqueólogos no han podido responder y que conviene dejar sin cerrar. Si la civilización del Indo mantuvo coherencia perfecta durante 700 años sin poder central visible, sin ejércitos, sin reyes, entonces todo lo que consideramos imprescindible para sostener una sociedad compleja no era imprescindible. Era una elección. Ellos eligieron diferente.